Ahora vamos a entrevistar a Pablo Stefanoni, autor del libro La rebeldía se volvió derecha con signo de pregunta, que lo escribió en el 2020, pero bueno, nos parece que sigue vigente, muy a flor de piel. Pablo es historiador, doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, autor de muchos libros y artículos en torno a América Latina, la izquierda y bueno, ahora también, por supuesto, de la derecha. Es desde el 2011, no me quiero olvidar, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, una gran revista que recomendamos profundamente desde este espacio. Pablo, no sé si estás por ahí, nos escuchás bien, nos ves bien. ¿Qué tal? Acá estoy. ¿Ustedes me ven bien? Te estamos a punto de ver, te escuchamos bien. Creo que es un problema nuestro, igual que no te estamos viendo. A ver, ahí ya te deberíamos ver. Bueno, espectacular. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, mientras recuperamos tu imagen, eh, agradecerte nuevamente por hacerte el ratito para hablar un poco con nosotros. Y nada, nos parecía que estaba bueno, aprovechando el día también, ¿no? Y lo que estuvo pasando en términos políticos estos últimos días, volver a repasar tu libro. Lo hemos hecho la tarea, lo volvimos a leer una vez más. Lo leímos en su momento, lo volvemos a leer ahora, para estar más al tanto de todo el argumento desplegado ahí. Y mi primera pregunta era más personal, de vos como autor, digamos, si a vos te parece que, si bien nosotros creemos que es un libro con mucha vigencia, el fenómeno Milei o esta nueva vuelta de Trump con una línea un poco distinta a la del 2016, ya menos cuidada, digamos, de lo desbocado de otros momentos, amerita un capítulo nuevo para tu libro, una especie de nuevo epílogo, una nueva visión, o crees que en el canon conceptual que hay ahí en ese libro ya ingresa, ¿no? En clave interpretativa un Milei, un nuevo Trump, etcétera. Y bueno, muchas gracias primero por la invitación y por traer de nuevo el libro a la, a la escena. Lamentablemente el objeto del libro sigue vigente y de hecho cuando salió el libro una de las dudas era si incluir a Trump en la tapa, hasta la sigla Ujú. LGBT con esa resignificación, ¿no? De Liberty, Guns, Trump y Beer, ¿no? Y algunos le ponían también a Bolsonaro y son camisetas, remeras que se venden en internet de la remeras de la derecha alternativa, pero estaba la figura de Trump y Trump cuando salió el libro acababa de perder las elecciones, ¿no? Entonces era una Ujú. duda si incluir a Trump porque muchos ya lo daban por muerto, ¿no? Perdiendo las elecciones, con la idea de que el Partido Republicano, incluso si el trumpismo seguía vigente como idea, iba a ser un trumpismo sin Trump. Y bueno, pasaron rápido estos 4 años y Trump sigue ahí, más bien vuelve ahí y de una manera muy sorprendente porque logró cargarse a todos los republicanos que le trataron de hacer sombra, Ron DeSantis y otros, eh, con problemas judiciales, con todo tipo de obstáculos, vuelve a ganar y ganando ahora la mayoría electoral. Hay cosas para actualizar. Creo que el argumento central sigue vigente, que es la idea de una derecha que se adueña por un lado de la rebeldía, de la transgresión, del discurso antisistema, y una idea que internacionalmente, pese a que es muy diversa, está unida por el antiprogresismo, ¿no? Lo que ahora se llama el antiwokismo, se empieza a usar también en Argentina el término, woke en Estados Unidos se usa como progre, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí hay cosas para, sin duda, para actualizar. Bueno, cómo fue evolucionando ese término, por ejemplo, el término woke, y cómo los usos que se le dan en distintos países. Eh, También hay otras cuestiones. Hoy hay también una cuestión del tema de Israel, en el papel, qué papel tiene Israel, por ejemplo, en la derecha internacional. También es muy importante, sobre todo después del 7 de octubre, una novedad que yo un poco, de la cual hablo un poco en el libro, pero se podría desarrollar mucho más, es como el apoyo de la extrema derecha a Israel cuando en el pasado la extrema derecha se caracterizaba por su antisemitismo, ¿no? Y hoy incluso partidos que vienen del franquismo como ideológicamente que vienen, no organizativamente, como Vox en España, del nacionalcatolicismo, pueden ser muy pro-Israel y acusar de antisemita a sus críticos, ¿no? Entonces, ahí hay otro eje, porque yo creo que el tema de Israel
es quizás el último paso en la normalización o lo que llaman en Francia la desdiabolización, la desdemonización de la derecha, ¿no? Que siempre cargaba con el pecado original del antisemitismo y hoy vemos que no. También el papel de Rusia se podría pensar también, ¿no? El Putin, etcétera, las conexiones con redes de extrema derecha, que yo no lo trabajé en el libro. Y también, sin duda, el papel de Milei como presidente. Yo cuando escribí el libro, Milei, si bien tiene un capítulo, Milei todavía era un economista que hablaba en la tele y atraía a muchos jóvenes, pero bueno, una cosa es ser libertario y decir que vas a destruir el Estado desde Plaza Holanda y otra desde la Casa Rosada. Entonces, Total. Sí, ahí hay sí. mucho para pensar también sobre qué pasa con alguien que se dice libertario como Milei en el poder, ¿no? Algo que nos interesa mucho hablar y que nos parece que sigue súper vigente y que por ahí incluso en la opinión pública hoy no está tan vigente, es la idea de que, vos lo rescatás de Nancy Fraser, la idea de que estos fenómenos, Trump, podemos decir Milley, son la respuesta a la crisis del sistema, ¿no? A la crisis de este capitalismo globalizado, financiarizado, bueno, neoliberal. Eh, ¿Por qué crees eso? ¿No? Digo, ¿por qué ellos pueden dar respuesta cuando muchas veces, de alguna manera, no sé, Milei reivindica todo eso, ¿no? Es un Mm. globalista. Después vamos a hacer la diferencia entre las derechas, ¿no? Pero, ¿cómo ves eso actuando hoy? Sí, es complicado. Efectivamente hay como una tensión muy fuerte entre un capitalismo que se vuelve muy desigualitario en términos materiales, en términos sociales, o sea, se habla mucho hoy de las desigualdades, pero que asume un discurso más progre, más progresista en términos de las diversidades, ¿no? Entonces, eso lo vemos hoy claramente desde organismos internacionales, etcétera. Y entonces se genera como una situación rara, ¿no? Porque vemos a una derecha que se opone como a esa faceta progresista del capitalismo y de sus instituciones. Entonces vemos a Milei atacando a la ONU, eh, a todo este discurso anti-woke que hablamos antes, ¿no? Y entonces, y la izquierda, por otro lado, se siente quizá más cómoda con esta vertiente más diversa, pero denuncia la desigualdad, ¿no? Entonces, en todo esto se genera una cierta confusión bastante grande eh, de a qué oponerse, a qué reivindicar, etcétera. Y, y sobre todo creo que hay una cierta cancelación del futuro que hace que mucha del inconformismo se decline como resentimiento, ¿no? Y entonces ahí hay un discurso de estas derechas contra las élites, que es un término muy amplio. Las élites, ¿qué son exactamente? Las élites culturales, las élites académicas, las élites económicas, ¿qué es exactamente, ¿no? Entonces hay una forma de presentar a las élites hoy como si las élites fueran de izquierda y progres, y con la derecha como la fuerza que viene a representar a la gente común. Y yo creo que ahí funciona, ¿no? Y se ve en todas estas derivas, ¿no? Donde alguien que viene, que es un tipo, un magnate como Donald Trump, se presenta y trae a Elon Musk, que lo suma, ¿no? A esto, y Elon Musk en esta campaña estuvo activísimo, ¿no? Y puso todo Twitter en función de la campaña de Trump, etcétera. Y son capitalistas, pero que no eran parte como de la burguesía más convencional que encabezan este discurso contra las élites, y eso es bastante común en todas estas derechas, ¿no? Y hay esto, bueno, Nancy Fraser habla de neoliberalismo progresista, eh, otros hablan de capitalismo woke, lo que es claro que hay una dificultad para identificar las cosas, porque está todo como demasiado enredado, ¿no? Para la izquierda sería más fácil que hubiera unos conservadores clásicos, como en el pasado, que buscaran conservar el statu quo, pero esta derecha parece venir a incendiar todo, a patear el tablero, a dar vuelta a muchas cosas, más que a conservar, ¿no? En todo caso, claramente no es a conservar, no sabemos bien, es una derecha reaccionaria, pero que no conserva. Entonces la izquierda muchas veces termina en el papel de decir, bueno, conservemos lo que hay, porque lo que viene va a ser un desastre, y entonces se queda en un lugar un poco conservador cuando el inconformismo social en Occidente es muy grande, ¿no? Es muy grande. ¿Vamos? Sí. Un poco en esta línea que nosotros coincidíamos, ¿no? Con la idea de qué pasa cuando esta especie de cambio, digamos, en el campo de la derecha, de derechas más tradicionales, más asociadas a sectores
tradicionales de la sociedad, ¿no? Con arraigo, estoy pensando, por ejemplo, en la gran aristocracia argentina, por ejemplo, una Ujú. cuestión así, y esta otra derecha que articula un poco con esa parte del empresariado como dejado de lado, como vos decías, ¿no? Una burguesía no tan anclada quizá a las prácticas comunes. Estoy pensando, por ejemplo, acá en Argentina, como Galperín, esa, que fue Ujú. también una persona Sí. golpeada, ¿no? En algún momento por el gobierno anterior, por ejemplo. Ujú. Y pensar si eso, en realidad, esa conjugación entre esa búsqueda de ese establishment extraño, ¿no? Extravagante, por un lado, y la articulación de las nuevas derechas que interpelan a los sectores populares con cada vez mayor crecimiento, si no configuran de alguna manera una especie de, eh, digamos, potencia plebeya, para decirlo de alguna manera, de la derecha, ¿no? Si no hay un plebeyismo de derecha. Sí, creo que hay, obviamente son coaliciones donde hay grupos de poder, no es todo plebeyo, digo, puede estar los petroleros, porque también muchas de estas derechas tienen un discurso contra el ambientalismo, hay muchas cosas ahí adentro y arman coaliciones, ¿no? Como cualquiera que gana una elección trata de armar coaliciones. En el caso de Trump, bueno, hay más votos aparentemente de hombres blancos que mujeres, ciertas minorías, pese a que tiene un discurso xenófobo, se suman latinos más integrados o con aspiración a integrarse, En menos el esta elección se voto. vio más, ¿no? En Eso. esta elección se vio más, exactamente. Entonces, bueno, arman coaliciones también, ¿no? También voto regional. Hay, en el caso estadounidense están marcando algunos que es muy fuerte el tema del nivel educativo, ¿no? Entonces hay más educación, más voto demócrata, lo cual refuerza esta idea antielitista, ¿no? Decir, bueno, los de abajo son los que menos nivel educativo, a veces más rural, etcétera, contra las élites urbanas de la costa este. Entonces, tiene como muchas declinaciones esto del antielitismo, ¿no? Y logran armar coaliciones que efectivamente tienen una pata, llamemos popular o más plebeya. En el caso de Estados Unidos siempre hubo eso. Ujú. Eh, Esto más medio rednecks, etcétera, pero en la Argentina también se vio con Milei que al principio algunos calificaban diciendo que son los country, etcétera, y no eran los country seguían siendo más macrista el voto. Total. Lo que Sí, sí, sí. expresaba Milei era clases medias bajas también con más representación de varones, entonces hay varias clivajes ahí de género. eh, de un rechazo de sectores medios al Estado, por ejemplo, todo el tema de los impuestos, eh, cómo se inciden estas nuevas tecnologías o nuevas actividades, por ejemplo, de plataformas, etcétera. Y también, obviamente, hay imaginarios que son diferentes, ¿no? Digo, hoy poco, un joven hoy no imagina entrar a trabajar como en el pasado, no sé, el ferrocarril y jubilarse ahí, etcétera, sino que hay otras formas de vincularse al espacio laboral, etcétera. Y me parece que, bueno, estas derechas, que son muy distintas, captan algo de eso, ¿no? Captan algo de eso, mientras que la izquierda también tiene un problema, que es que la izquierda habla de lo material, no es que la izquierda solo, a veces se dice solo habla de cultura o de cuestiones societales, de feminismo, de temas LGBT, trans, etcétera. La izquierda habla de economía, el problema es que no es muy audible, no tiene mucha legitimidad. Yo creo que el problema de la izquierda hoy no es que no habla de economía tanto, sino que no tiene mucha legitimidad tampoco cuando habla. Y que estas derechas Sí. capturan incluso esta especie de espíritu medio libertario que anda por ahí sobrevolando en distintos países, que es un rechazo al Estado y a lo público, la idea de que es mejor pagarle al médico cuando te enfermas que pagar la seguridad social o la obra social todo el tiempo. Todo eso pega y mucho de esto captan. Después hay muchas derechas distintas y en cada país tiene su particularidad. Pero quizás ahí la pandemia también terminó de incidir, pero claramente hay eso, ¿no? Un tipo de discurso de derecha que es diferente al de los 90, y termino con esto. En los 90 había un neoliberalismo que era bastante optimista sobre el futuro, al final de cuentas. Había una idea de que las reformas iban a llevar a los países que las asumían al desarrollo, al primer mundo, y que después de la Guerra Fría el capitalismo iba a garantizar una mezcla de bienestar material con cierta felicidad, de algún modo, de la libertad, digamos. Y hoy estas nuevas derechas yo creo que son mucho más pesimistas sobre el futuro, su discurso es bastante catastrofista, más bien, pero son las que se presentan como las que pueden frenar de algún modo esa catástrofe o gobernarla, ¿no? Y a su vez la atizan, ¿no? Los discursos Y catastrofistas. Pablo, ahí una pregunta, ¿no? Como nosotros coincidimos plenamente que esta derecha no está proponiendo un futuro. De repente no proponen un futuro, pero logran capitalizar el desencanto. La izquierda tampoco puede proponer un futuro,
pero no puede capitalizar ese encanto. Ujú. Eh, ¿Cómo, cómo se termina explicando que, o por ejemplo, esta combinación con el anti-establishment, ¿no? Nosotros veíamos ayer a Elon Musk festejando con Donald Trump. Sí. ¿Cómo puede ser compatible o cómo logró operar esta derecha para compatibilizar? No, yo soy anti-establishment. De hecho, Donald Trump subió un tweet como hoy es el último día para ir contra el establishment. Ujú. Que Trump, que era un empresario, que era parte del sistema, que Elon Musk, que también es parte del sistema, que también utiliza las arcas públicas para beneficiarse Sí, un mega en su empresa, millonario, digamos. un mega Sí. millonario, ¿cómo de repente ese es el anti-establishment y el mexicano que pasa por la frontera es el establishment? Digo, ¿cómo lograron operar así? Sí, bueno, eso es un tema también de cómo se construye la idea de privilegio, quiénes son los privilegiados. Eh, por ejemplo, Vox en España muchas veces presenta a los menores que entran, inmigrantes ilegales menores, que después son, bueno, el Estado tiene que ocuparse de ellos, los presenta casi como privilegiados, ¿no? Diciendo, un jubilado gana esto y se gasta tanto en un menor indocumentado que entró a España, ¿no? Eh, a la vez son figuras. Trump alguien lo definió alguna vez como un lumpen capitalista, en un tipo que si bien estaba en el sistema, era un tipo un poco que no estaba completamente en la élite, ¿no? En el sentido sí económico, que tenía mucha plata, pero no desde el punto de vista más, llamémosle, como espacio social, ¿no? Y quizás Elon Musk podría entrar ahí por su estilo, por su forma también de, de- 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 y me parece que también ese discurso contra la corrección política, etcétera, captura eso. Si bien no hay idea de futuro, es verdad que, bueno, ofrecen algo, ¿no? Ofrecen algo. A veces ofrecen simplemente una especie de nostalgia en el pasado, ¿no? Lo de Make America Great Again también es una idea de recuperar una especie de brillo perdido. Y muchas de estas derechas son bastante retroutópicas, ¿no? El propio Milei dice, bueno, hay que volver al siglo XIX, ¿no? A la Argentina potencia. Hay mucho de eso de volver atrás como horizonte de futuro. Es O que una explote forma, todo. O o que también como, explote bueno, si no todo. te puedo explotar nada, por lo menos te voy a asegurar que nadie la va a pasar bien, ni vos ni nadie. Exacto. Eh, Y a la vez, pero no es una idea, finalmente, pero la idea del futuro yo creo que tiene menos fuerza de todos modos, ¿no? Que en el pasado. Creo que en los 90 un poco fue el último momento, de algún momento, de donde el capitalismo ofrecía algo más positivo. Yo creo que si uno mira los discursos, eh, captura más, yo creo, resentimiento que una utopía, ¿no? claro. De futuro. Y la campaña esta de Trump fue mucho más racista, por ejemplo, ¿no? Que los haitianos se comían a los gatos, que los mexicanos, que las bandas de venezolanos, etcétera, ¿no? Muy racista. Fue una especie de campaña que hizo pie en la inflación y en las cuestiones más de ciertos problemas económicos y fronteras, ¿no? Eso fue como un gran eje de la campaña de Donald Trump. Pero lo que es interesante es que me parece es que más allá de las cuestiones puntuales de cada país, con distintos discursos, muchas veces son fuerzas de este tipo las que capturan el malestar social, ¿no? En Argentina no era un problema la inmigración, era un problema la economía, en otro es un problema otra cosa, pero empieza a haber fuerzas como estas que en muchos lugares capturan ese inconformismo en un momento del mundo que algunos llaman interregno, que no se sabe bien para dónde va, ¿no? El Claro, mundo, Sí, ese es sí. el tema. Y una pregunta, Pablo, en torno a esto que vos hablabas, bueno, un poco cada crisis o cómo se va configurando simbólica y objetivamente la crisis en cada lugar, marca un poco el derrotero de las derechas y cómo van a buscar ese desencanto, ¿no? Y un poco nosotros rescatábamos también que en tu libro aparece bien clara la idea de que si bien estamos hablando de las nuevas derechas como un concepto, ¿no? Una cosa sola, Sí. hay evidentes diferencias hacia adentro y yo te quería preguntar más específicamente por una que a mí me hace mucho ruido todavía, que no termino de entender, a ver si nos podías ayudar a pensar también, porque uno diría, bueno, Milei, ¿no? Una persona que en términos económicos es una ultraliberal, ¿no? Ujú. ¿A dónde coincide en términos económicos? Y él pone en la economía una cuestión moral, o sea, pone una carga valorativa muy fuerte en cómo se organiza económicamente un Estado, un país, eh, festejando, digamos, abiertamente
él y todo su gabinete, que ganó un Trump que en realidad en términos económicos yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con la propuesta, digamos, más mileísta, si se quiere, en términos económicos. Como que hay un gran clivaje, ¿no? Ahí entre las derechas, entre algunas más neoliberales, otras más proteccionistas, que sin embargo no les impide llevarse bien en esa como gran internacional, no sé, reaccionaria que van configurando a nivel global. Sí, exactamente. Hay derechas más neoliberales, derechas que algunos llaman nacional liberales, por ejemplo, en algún momento se llamaba el Frente Nacional de Le Pen, que era más proteccionista, pero que internamente proponía una cosa bastante neoliberal interna, digamos, de algún Mm, modo. Eh, el tema es que si uno mira esas derechas son muy distintas, efectivamente. Bukele, por ejemplo. Bukele es alguien que Milei reivindica y se reivindica mutuamente, pero Bukele habla a favor del Estado siempre, ¿no? total. Tanto sea para reprimir como para cuestiones económicas. Eh, lo curioso es eso, que hay mucha diversidad de las derechas. El terreno común es el antiprogresismo. Si uno mira, en realidad lo que une es que todas odian al progresismo. Lo Eh, cultural. lo cultural, la cuestión de cultural o cuestiones, discursos sobre la igualdad social, por ejemplo, Claro, sobre... porque los progres eh, también son igualitaristas en términos de redistribución de la riqueza, digo, hay también una línea exacto, anti-redistribución. hay una línea antirredistribución. Bueno, Milei la expresa mucho diciendo la desigualdad está bien, si el Estado no se mete y es una desigualdad natural, etcétera, está bien. Y la justicia Nadie, social es un robo. exacto, eso no lo dice casi nadie así, eh, porque Nuestro nueve bueno, más, el exacto. exagerado. Algunos no lo dicen en absoluto, ¿no? Marine Le Pen es mucho más estatista en términos después también hay diferencias incluso en la cuestión. Marine Le Pen votó a favor de la inclusión del aborto en la Constitución francesa hace poco. Meloni es pro familia. Le Pen no habla de la familia como un tema político. En Europa, digamos que hay un tema que es la inmigración, sobre todo países musulmanes, y la cuestión del Islam es un tema, un núcleo duro, ¿no? Y la cuestión de la identidad nacional. Eso es como un núcleo duro en Estados Unidos, en parte también, un poco distinto, porque son país de inmigración, pero tiene algo ahí. Trump habló mucho contra la inmigración. Eh, en Argentina no fue un tema ese, la inmigración. Pero si uno mira, toda la cosa antiprogresista tiene todo el tiempo una especie vuelve. Por ejemplo, cuando puede ser el aborto, puede ser el tema de lobby LGBT, incluso como alguien como Milei, que no está en contra del matrimonio igualitario, pero te puedo hablar del lobby LGBT, de la Agenda 2030, que es una cosa súper genérica sobre reducción de la pobreza y una serie de cosas, pero como habla de igualdad de género y cosas así, ya se mete dentro de esto de la ideología de género, que es un gran también nombre para meter ahí un poco un cajón desastre, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay algo que une que es como el odio a lo progre, que después toma formas distintas, ¿no? Milei ahora está en contra de la ONU, porque la ONU también es progre, etcétera, ¿no? Y entonces Milei es un caso particular porque es pro libre comercio, pero antiglobalista, ¿no? En términos de criticar las instituciones de la globalización, ¿no? De Ujú. las instituciones multilaterales, ¿no? Y bueno, en los últimos tiempos ya metió como parte del establishment a los diplomáticos esa es un Se poco puso la fuerte. particularidad de estas derechas, ¿no? De pronto Milei puede decir los diplomáticos son todos unos parásitos que quieren. Entonces, eso no era común en la vieja derecha, que era más statu quo, ¿no? La vieja derecha. Regionalista. Sí, en general no atacaba al Estado, digamos. Ahora, para esto cierro. Milei, la mayoría de las derechas usan al Estado sin ningún complejo. Víctor Orbán en Hungría lo usa hasta cansarse el Estado para su propia contrarrevolución cultural, todo el mundo usa el Estado, ¿no? Trump lo va a usar. Y Milei, bueno, tiene esa particularidad que por un lado dice que es un topo que viene a destruir el Estado, pero por otro lado también lo usa. Y por otro lado reivindica a las Fuerzas Armadas, a la policía cada vez más, usa el Estado para crear la libertad avanza en las provincias, usa las oficinas del ANSES, usa la estructura de distintas formas de uso del Estado, ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, él tiene ahí una contradicción quizás mayor que otras derechas con el tema del Estado, ¿no? De decir que quiere destruirlo, pero después lo está, y hay un discurso crecientemente más claro de que, no sé, del Gordo Dan, etcétera, que hay que ocupar el Estado con nuestra gente para llevar al país hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y Venimos eso de comentar ese video justo en el bloque anterior. claro, eso es muy Orba, muy Sí, Trump, sí. como ahora Ujú. el nuevo Trump que ya viene un poco el vamos por todo, ¿no? O sea, un poco Total. así. Sí, sí, es la Eh, última. The Last Dance.
exacto, y él dice hay que poner gente ahí y todo. Claro, Milei tiene un problema que además no tiene gente propia, entonces tiene que amenazar a los que están, porque Total. normalmente lo que hacen los partidos es poner a los suyos y ya. Milei no tiene, entonces amenaza a los que están para que sean como él quiere, ¿no? Y sí. Pero en realidad el mundo, la derecha siempre usó al Estado, el neoliberalismo también usó al Estado para hacer las reformas de mercado que necesitaban, ¿no? Para construir esa sociedad de mercado lo hicieron atrás del Estado, ¿no? Menem, digo, lo Mm. hizo así y todos lo hicieron así. Eh, pero bueno, Milei quizás es el que tiene más contradicciones sobre ese punto, porque bueno, un presidente anarcocapitalista es una contradicción en los términos, Claro. y se ve que cuando uno mira a Rothbard en detalle, Milei es como Rothbard, Murray Rothbard, el teórico que Milei reivindica, como mal digerido, ¿no? Un poco digerido así, porque él lo toma un poco... Sin Uvasal. Te hago una pregunta, Pablo. Vos tomás la hipótesis de Nancy Fraser, ¿no? De este neoliberalismo progresista, que es básicamente eh, no cuestionar la estructura económica del capitalismo y tomar, para darle un matiz de legitimidad, el discurso y la cuestión simbólica, cultural del progresismo. Y Nancy explica a Trump a partir de eso. Eh, para problematizar, ¿no? Digo, y explica que Obama es de alguna manera la encarnación de ese neoliberalismo progresista en Estados Unidos. Acá en Argentina, Milei es producto de que tuvimos un neoliberalismo progresista, más criollo, ¿no? Néstor fue el Obama de Mm. Estados Unidos en esos términos. Yo creo que yo la tomé la frase, la definición más que para reivindicarla un poco, para problematizarla, en el sentido que es verdad que hay algo de eso, como hay algo de capitalismo woke, en el sentido que el capitalismo toma cosas del progresismo cultural y la incorpora. Eh, pero también es complejo porque después parte la conclusión, por ejemplo, de Nancy Fraser, de algún modo, es que al populismo de derecha hay que oponerle un populismo de izquierda, por ejemplo, ¿no? Eso no es tan evidente, porque si bien Bernie Sanders, por ejemplo, que encarnaba un poco eso, en esta lógica de Ujú. una cosa de populismo, no como descalificatorio, sino algo que una izquierda antiélite, digamos, más claramente, no funciona tan bien, digamos, no basta con el espejo, decir, en realidad, muchas veces para derrotar electoralmente a estas derechas es necesario coaliciones bastante amplias que van del centro hacia la izquierda, y pasó en Brasil, etcétera, y con Lula. Entonces, es complejo lo del neoliberalismo progresista, después es fácil decir, pero después cuando tenés de un lado a Trump o estos medio protofascistas que hay por ahí, y por otro lado los liberales progresistas, bueno, en general la izquierda tiende a elegir el neoliberalismo progresista, Lo de porque Podemos, lo que mencionás con Podemos en España, que se termina claro, liando. con el PSOE, Bernie Sanders apoya a Kamala Harris, porque bueno, es la Claro, sí, sí. coalición contra Trump. Entonces, bueno, es verdad que hay algo de eso. El problema, no sé si es la definición mejor, porque también ese progresismo, a veces quizás al hablar del neoliberalismo progresista, quizás se diluye un poco que mucho de ese progresismo es producto de conquistas, de luchas, etcétera. No es solo una decisión de los neoliberales de volverse progres, sino que hay un acumulado de procesos sociales, etcétera. Entonces, el punto es cuál es si eso es así, un poco cuál es la... Y ahí está complicado porque no basta jugar en espejo, digamos, con Claro. Un el mileísmo de discurso de Trump. izquierda, ¿no? Hacer Claro, en una el especie caso de. argentino yo creo que no entra tanto porque el caso del kirchnerismo creo que no entra tanto ahí porque tuvo un discurso bastante fuerte económico. Después se puede discutir los resultados, etcétera, pero Ujú. también se legitimó ahí en un discurso económico antineoliberal, por lo menos en un momento, etcétera. Yo creo que el fracaso de Milei, el éxito de Milei es producto del fracaso de muchas cosas, digamos, ¿no? Es difícil. Por ahora se dice, Trump ganó por la inflación, no sé, por haber inflación, bueno, qué sé yo. Primero Trump se cargó a todo el Partido Republicano, Claro, claro, hubo o una sea, previa. es Y muchas nadie dijo cosas. que inflación alta lleva a Trump, digamos. Podría haber Exacto, sido otra opción también. exactamente. Y lo mismo, y en Argentina también la crisis económica puede haber llevado a que volviera al PRO. Ah, ¿por qué Claro, no ganó la reta y ganó total. Milei? ¿Por qué no ganó la reta? Exactamente. O Bullrich o cualquiera, o volvía Macri, qué sé yo. Digo, el tema es que me parece que ahí hay algo que es más profundo, me parece que es un rechazo a las élites. Martin Gurri, que escribió hace poco un libro que se llama La rebelión del público,
habla como de esta era internet donde hay como efectivamente rebeliones del público contra lo que eran las instituciones del mundo industrial, tal como lo conocíamos, partidos, diarios. Hay muchas cosas que están en crisis, yo creo, para entender fenómenos como el de Milei. El periodismo está en crisis, se ve hoy cuál es el valor de la palabra de los periodistas contra Milei, es mucho Ujú. menos que en el pasado. Los sindicatos están en crisis, los movimientos sociales están en crisis también, de legitimidad también, ¿no? El movimiento piquetero fue muy legítimo en un momento, hoy está por el suelo el apoyo social, los partidos. Entonces creo que hay una crisis que Milei se explica por Argentina, por la crisis económica, pero ¿por qué un Milei? Yo creo que no se entiende solo a escala argentina, porque me parece que están Total. surgiendo gente así en muchos lugares, cada uno obviamente acorde a la cultura política del país, a la historia, pero y hay esa especie de rebelión del público, o como dijo Giuliani da Empoli, que escribió un libro llamado La Rebelión del Caos, es la época de ira más algoritmos, ¿no? Tenemos por un lado la ira social, el inconformismo, por otro lado los algoritmos, todo eso que genera un tipo de reacción que creo que potencia, ayuda a estas derechas, no significa que tampoco que siempre ganen ni nada, pero de algún modo estas derechas creo que expresan algo de la época, a veces mejor, a veces peor, a veces le va bien, a veces pierden también, ¿no? Total. Pablo, te hago una pregunta y vamos a tener que armar un Zoom nuevo porque, bueno, acá estamos. Los recursos son escasos. Pero te dejo la pregunta, así queda picando, ¿viste? Y Volvemos tenés y ya ganas de nos volver a despedimos, ¿sí? conectarte con nosotros. Vuelvo, prometo. Vos hablaste hablas en el libro de, bueno, no sé si la pregunta es qué hacer, ¿no? A la Lenin, pero sí está presente una preocupación por cómo reconstruir de alguna manera este lado del mundo. Y hablas de una especie de nuevo discurso universalista que tiene que tomar la izquierda, ¿no? Eh, y, y me echás eso con una apelación a que en la actualidad esos sectores a los que uno va a apelar son sumamente heterogéneos, ¿no? Y uno tiene que empezar a juntar o a anudar demandas, sectores bien diferentes. ¿Vos sentís que hoy quizás nos limitaríamos al caso argentino, ¿no? Pero ¿hay algún tema que haya surgido que te parece que puede llegar a nuclear, digamos, toda esa pretensión universalista, si se quiere? Y ahí te dejo la pregunta y si quieren hacemos el cambio con el equipo. Súper. Dale. Gracias. Espectacular, me encanta esta entrevista. Nos vamos a quedar hablando de esto después un ratito. Yo creo que sí. Yo creo que hay mucho para hablar. Amerita que hablemos. Amerita, Y podemos ya volver a recomendar el libro, lo puedes volver a mostrar. lo vuelvo a mostrar. La rebeldía se volvió derecha. Sí. Pablo Stefanoni. Yo creo que debe ir como por su no sé cuánta edición ya. Mira, yo la compré en 2021 y esta es la. Ahora le preguntamos. Ahora Ahora le vamos a ver preguntamos. cuánta edición va. Sí. Nos queda lo de la moral. Nos queda la diferencia de Macri con Milei. Nos queda un montón de cosas. No sé cuánto tiempo le vamos a poder robar más a Pablo. Pero bueno, después nos vamos a quedar reflexionando un poco, ¿no? de esto. Es un tema. Es un- no, Como diría mi me abuela, quedé sí. pensando en el neoliberalismo progresista, que justo es un tema también que vamos a tratar en uno de los próximos programas acerca de progresismo, que nos quedó ahí vacante por hacer, acerca de si Perón era progresista o no, ¿no? Si les gusta ese tema, déjenos en los comentarios, así lo entendemos un poquito más con ustedes. Y me llevo el libro Rebelión del Público, ¿no? También una reflexión, dice, todas las instituciones de nuestra sociedad entraron un poco en crisis. Y de hecho eso se ve, me parece, cuando en el balotaje todo el mundo estaba... Está de vuelta Pablo, Fede, ya está. Pero parece que es una reflexión. No. Bueno, está. Después reflexionamos. Reflexión. Después reflexionamos. Bueno, Ahí está, ahí gol. está. Ahí está. Ahí vamos. Te vemos, Pablo. Acá estoy de nuevo. Muy bien. Fede iba a reflexionar, pero yo le dije que no, que lo deje para después. Reflexiona. No, esto con lo que decías vos de las instituciones en crisis, ¿no? Y en el balotaje, hasta la sociedad rural había salido a decir, che, voten a Massa, y de repente no le importó a nadie eso. No le importa a nadie, el Papa, ¿no? Digo, la derecha en el pasado era en general las derechas estaban asociadas a la iglesia. Hoy tenés a toda la derecha global que odia al Papa, ¿no?
Sí, y el que maligno en la tierra, maligno en la decía tierra Vicente. y en otros países también, el Partido Popular en España, cuando Yolanda Díaz, la vicepresidenta, visitó al Papa, una dirigente del Partido Popular puso dos comunistas se juntan y después lo borró, etcétera, pero el Papa es odiado por la derecha. Entonces, había una encuesta que una vez hizo un libertario en internet, en Twitter, que decía, ¿quién preferís que visite Argentina en 2024, el Papa o Elon Musk? Obvio que arrasó Elon Musk, pero da un dato. No, Twitter es También que increíble. era un nicho, ¿no? Pero Era bueno, un pero nicho, pero marca una justamente, no, pauta. pero era interesante porque era un nicho de ellos. Entonces, ¿qué Claro. opinan los libertarios sobre eso? Obviamente que prefieren que Elon Musk. Entonces, eso dice algo también, ¿no? Sobre la izquierda se basa en muchas cosas que dice el Papa para combatir muchas de estas cosas, de los discursos de la derecha. Entonces, es, complejiza un poco la cuestión y yo creo que un poco la depresión de la izquierda no es tanto si gana o pierde, sino también cómo descifrar un poco este mundo donde todo esto de que hablamos antes, ¿no? Si te pasás acá, si dónde te parás, ¿no? Parece, o apoyás a estos que no te gustan porque son demasiado liberales, o están los otros que son muy fachos, etcétera. Y parece que siempre es una opción entre cosas que no son, eh, que son impuestas un poco, clivajes confusos, etcétera. Y, eh, y sobre esto que ustedes preguntaban. Sí, ahí el argumento era un poco contra los que hay un discurso también a veces en la izquierda de decir, bueno, volvamos a las clases sociales, Total. Ujú. dejémonos joder con el wokismo, con esto de la diversidad, volvamos a lo que era la izquierda antes. Y eso también es una fantasía, porque esa clase obrera tampoco existe como estaba, como existía antes. Incluso asumiendo que todo fuera tan genial como muchas veces estos discursos dicen en el pasado, eh, hay también una especie de parte de la crisis de futuro es que se idealiza mucho el pasado, ¿no? Y todo el mundo idealiza mucho el pasado. Si nuestros padres compraban su casa, nosotros no podemos. Pero bueno, pero tus padres, después cuando empezás a ver, había un costo de eso, ¿no? Para comprar la casa, viajaba 10.000 veces menos que un joven de clase Sí, media hoy, etcétera. Total. Y Mar Chiquita. exacto, iban de vacaciones, si iban al mismo lugar, etcétera. Hoy, qué sé yo, un joven europeo no tiene casa, pero viajas mucho, va a Erasmus, va por acá, por allá. Entonces, el Estado le paga su doctorado, su postdoctorado. Entonces, es más precario, pero es otra cosa. Digo, habría que poner todo en la cosa y es más complicado. Y además, qué sé yo, en España a veces se dice eso, España hace 30 años, 40 años era una dictadura oscurantista. Entonces, ¿qué es exactamente el pasado ese mejor? Pero pongamos que hay mucho hay una izquierda o gente de izquierda que a veces dice, bueno, dejemos de joder con eso, volvamos a las clases sociales, al discurso de la izquierda. Y eso tampoco funciona. En general, los que dicen eso no tienen mucho Muchos éxito, votos. ni votos ni conexión con la clase obrera real, que además es mucho más diversa, mucho más, en el caso europeo, mucho más racializado, como se dice ahora, con otro tipo de relación con el lugar de trabajo, con menos espacios de sociabilidad al viejo estilo, los sindicatos son débiles. Esa cultura de izquierda está muy deshecha, digamos, lo que era el espacio más allá de los partidos, había un espacio de cultura de izquierda entonces es más complejo, ¿no? De eso pero es verdad que quizás sí es la clave de cómo la izquierda recompone su vínculo con la gente común, llamémosle así, con los de abajo, etcétera, y no, y de nuevo recupera esa bandera de la normalidad, etcétera, que la derecha mueve, ¿no? De presentar a la izquierda como ahora son todos progres acomodados, eh, que funciona ese discurso, ¿no? Últimamente funciona, y en todos lados donde la derecha crece, funciona ese discurso, ¿no? La izquierda ahora son todos Gente de bien que sabe, hippies claro. con OSDE, ¿no? Son todos hippies con OSDE que hablan bueno, y siempre vas a encontrar, ¿no? Mucho de discurso antirracista en Estados Unidos son de blancos de barrios acomodados de Nueva York. Bueno, pero cómo conectan, no es tan fácil, digo, no hay me parece que el problema es que no hay una receta, digamos, son procesos. ¿Con qué programa? Me parece que sí hay algunas cuestiones clásicas que están en crisis y donde la izquierda podría decir algo, incluso en países desarrollados, yo estoy en Francia y toda Europa, hoy el tema de la salud pública es un tema, por ejemplo, importante, las listas de espera, la
privatización de los sistemas de salud, en algunos países más que en otros. Francia todavía tiene un sistema más fuerte, en Inglaterra está mucho más en crisis, pero las listas de espera son grandes, problemas de transporte, muchas zonas. La extrema derecha en Alemania ganó en zonas donde el transporte hoy es mucho peor que en el pasado. eh, las infraestructuras, etcétera, ¿no? Donde hace que la gente de pronto tenga que hacer 30 kilómetros en ciudades de provincia para ir a un médico, los turnos cada vez más espaciados, etcétera. Hay muchas cuestiones materiales. El problema, como decía antes, es que ahí hay una dificultad, que es que el discurso de la izquierda sobre economía y sobre... no es muy creíble hoy, digo, los Claro. discursos. No son muy creíbles, porque bueno, porque es verdad que el Se cayó. Y eso fue todo, amigos. entonces sí, Ahí ese está. pacto... Perdón, Pablo, se nos cortó justo, perdón. Se te cortó en la parte de estabas No, digo que que la la legitimidad de solución la izquierda. para hablar de economía es cada vez más débil, ¿no? Entonces parece ser más débil y la solución socialdemócrata en en los países desarrollados ya no funciona bien porque Ah, la globalización hace más difícil ese pacto interno entre capital y trabajo, etcétera, ¿no? Pues las empresas están afuera, etcétera. Entonces hay crisis industriales, países que ya tienen una base industrial mucho más débil. Entonces una parte de la izquierda se vuelve más proteccionista, por ejemplo, en Francia. Bueno, todo eso, pero no es fácil para la izquierda rearmarse de ahí. Y ahí yo creo Pablo, que la derecha, bueno, propone un poco liberalizar cosas y ofrecer un poco, recuperar un poco del viejo discurso thatcherista, ¿no? ¿Se acuerdan que Thatcher decía que prometió que los proletarios iban a ser propietarios y ese tipo de discursos? De algún modo volvieron, ¿no? En otra clave, más asociados a la guerra cultural, pero están ahí de nuevo en muchos países. una pregunta, porque muchas de las formas en las que las grandes coaliciones de izquierda que han enfrentado a estas nuevas derechas hicieron mucho pie en la cuestión de la democracia, ¿no? Ujú. Como la democracia está en peligro, lo vimos en Argentina, digamos, con toda esta gran coalición de sectores no tradicionalmente asociados al campo nacional y popular, que igual hicieron el esfuercito y hicieron campaña por masa, por lo menos en los últimos Ujú. tramos. Lo vemos en Europa, digamos, con grandes coaliciones, digamos, cordones sanitarios entre gente que no se podía ver la cara hace 20 años. Eh, y la cuestión de la democracia aparece como una especie de aglutinador. Pero yo tengo la inquietud, a mí no me parece, o sea, la cuestión de la democracia es obviamente importante, pero no me parece operativa en términos políticos, ¿no? No sé qué pensás vos de eso. ¿Es una agenda, defendamos la democracia, que puede, sobre la que la izquierda puede reconstruir un campo de representación, por ejemplo? Bueno, es complejo. En el caso europeo yo creo que hay una idea que tiene que ver con la democracia, pero también los cordones sanitarios a veces tienen que ver con la democracia y con otros valores asociados, ¿no? Por ejemplo, en el caso francés hay toda una idea de que es la nación que está dentro de ujú. esa idea de cordón, que esos cordones cada vez son más débiles. En el caso francés, por ejemplo, hay una idea de, bueno, ¿qué es Francia? Francia es un país multicultural donde los inmigrantes contribuyeron a construir esa identidad nacional, o hay que volver a una Francia de franco-franceses, etcétera, y sacar al resto de esa identidad. Es un tema importante. Yo creo que en toda Europa es una variable. Y por otro lado, esos cordones están muy débiles hoy. Porque bueno, la derecha siguió creciendo en muchos países, porque muchas veces la derecha tradicional necesita en muchos lugares de la extrema derecha para construir mayorías, y entonces dice, bueno, que yo pasó con el Partido Popular en España, muchas comunidades autónomas podían ganar solo con el apoyo de Vox entonces decían, bueno, ya lo suman. Y entonces se habla mucho de la crisis de la izquierda para explicar esta emergencia de las extremas derechas, pero en realidad estas extremas derechas crecen más que por la crisis de la izquierda, crecen por la crisis de la derecha tradicional. En realidad hay mucho más trasvase de votos. Acá. No es que sí hay zonas obreras donde gente votaba al Partido Comunista francés, otro puede votar hoy a la derecha, pero el trasvase más grande es de la derecha tradicional a la extrema derecha. Y así se vio también en Argentina. Digo, Milei sacó muchos votos El al macrismo. peronismo. También sacó de otros lados, porque también en provincias peronistas también creció, pero hay mucho trasvase de la derecha del peronismo. Es complejo, porque tampoco se puede decir que el peronismo salteño es la izquierda, ¿no? Entonces ahí, bueno, se Se vuelve complica, difuso a la se vuelve caracterización. difuso. Entonces ahí, pero digo, de manera general,
hay una crisis de la derecha tradicionales en todo el mundo, eh, y y por otro lado se ve, alguien lo definía como una especie de normalización de la extrema derecha y de radicalización de la derecha tradicional, ¿no? Entonces convergen ahí. eh, y los cordones sanitarios también se van debilitando porque, bueno, por otro lado, muchas veces se dice ahí viene el fascismo, ahí viene el fascismo, y cuando ganan no es el fascismo exactamente. Son cosas que Claro. pueden ser complicadas, pero Meloni no es que volvió a Italia a la época de Mussolini. Entonces, claro, Ujú. decís, ¿dónde está el fascismo? Claro, Claro. hay cosas complejas, pero no es el fascismo. Entonces ahí, y cuando Marine Le Pen ya saca tantos votos hoy, ya el cordón ese sanitario ya se hace más difícil, ¿no? Porque además el cordón sanitario se empieza a volver una cosa compleja porque esos partidos empiezan a decir que el cordón sanitario es un desprecio a los votantes. Y cuando tenés 30, 40%, claro, decir vamos a hacer un cordón sanitario contra eso, todavía existen. En Francia se frenó esta última elección, pero Sí. cada vez ves que los votos de la extrema derecha son mayores y en general están muy agujereados esos cordones democráticos en todos lados. Pero última cosa, el discurso de la democracia, de todos modos, hay una cuestión. En Europa de algún modo el progresismo juega esa carta bastante con cierta legitimidad. En América Latina más es más complicado porque, bueno, con Venezuela, Nicaragua, etcétera, tampoco Claro. es tan fácil hacer el clivaje, porque te dice, bueno, pero mira, al final Bolsonaro se perdió y se fue, digamos, ¿no? Después te arman el quilombo en Brasil y todo, y se fue. Total. Las elecciones en Nicaragua, en Venezuela son más complicadas. Pablo, ya la última para no robarte más tiempo, muchas gracias. En el libro estableces obviamente que no hay un libro como el de Lenin de qué hacer, donde Sí. tenga todas las respuestas, que hay que ir a buscarlas a muchos lados, y a la vez planteás, ¿no? Y nosotros que hicimos, va, qué sé yo, que lo que dice Zizek de que todos nos volvimos un poco fukuyamistas, ¿no? De que es más difícil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Dónde vas a buscar vos la inspiración para imaginarte un futuro alternativo al que nos plantea hoy el sistema? ¿Qué autores, qué autoras? ¿Dónde encontrás que se puede venir lo nuevo? Creo que es difícil hoy pensar, porque bueno, hay obviamente donde buscar, obviamente hay un autor que yo creo que era interesante, que yo en algún lado lo cito, que era Tony Judt, que era un Ujú. socialdemócrata que escribió un poco sobre la dificultad justamente de la izquierda democrática para definir lo que va mal, ¿no? Decía el tipo, más o menos, las cosas van mal, pero ya nos quedamos casi sin palabras para definir exactamente qué va mal y cómo. Yo creo que Tony Judd es un autor que es interesante de rescatar. Bueno, Zizek siempre es un provocador, hace Mm, tiempo que no aparece ahora, aparece menos, creo, ¿no? Siempre está mm. escribiendo. Yo creo que hay dimensiones de cambios de las olas feministas que fueron muy importantes, porque lo que no dijimos, pero creo que también es un tema interesante, es que muchas veces se habla mucho del backlash, etcétera, pero vemos que muchas veces cuando ganan las extremas derechas, no es que se vuelve al punto inicial, o sea. Digo, en Argentina el aborto todavía está ahí, el matrimonio igualitario está ahí, las cosas, no es que se vuelve a las cosas. Entonces, lo del backlash habría que ver bien esa especie de reacción. Es más complicado, yo creo. Las sociedades, incluso donde gana la extrema derecha, en muchos casos siguen siendo más progresistas que esas mismas sociedades hace 20 o 30 años. Entonces habría que ver bien eso. Es difícil saberlo, también hay que ver encuestas y cosas, pero. eh, y yo creo que hay pocos autores para ver exactamente qué hacer, ¿no? Por dónde reconstruir. Y me parece que también la crisis de la izquierda es una crisis intelectual en el sentido de que en muchos casos hay autores, pero está muy academizado la intervención Ujú. muchas veces, ¿no? Totalmente. Ujú. Entonces tenés gente que pueda escribir sobre un socialismo, el postcapitalismo, pero no está muy conectado con el debate político. Y por otro lado hay una especie de fosa eh, enorme con las viejas teóricos de la izquierda. Hoy digo, nadie lee a Lenin en el sentido, muy poca gente, digo, lee a Lenin para sacar de ahí una estrategia, o a Trotsky, o a Mao, o al Che Guevara. No digo que esté mal, quizá Mm. no hay nada para sacar hoy, porque el mundo cambió y entonces quizá no hay nada, pero digo, entonces la pregunta es qué pasa con una tradición que de algún modo generó. Mucha gente descubrió a Trotsky por Padura, el libro del hombre que amaba a los perros, o como alguien decía irónicamente,
tiene la imagen de Mao por las serigrafías de Andy Warhol, ¿no? Ujú. Que por un debate. Entonces digo, no digo que esté mal que haya que buscar ahí. Lo que digo es que pasa también con una tradición que tiene tanta como una fosa tan grande con sus propios teóricos y no se ve una renovación equivalente. Bueno, obviamente hay debates sobre el ambientalismo, el ecosocialismo. Yo creo que ahí hay una vía interesante para pensar cosas, de cómo combinar. Yo creo que ahí hay un desafío muy interesante que plantean algunos ecosocialistas y demás, sobre lo que en Francia se dice, se sintetiza como juntar el fin del mundo con el fin de mes. Decir, bueno, hay que hablar del fin del mundo, pero no puede ser un ecologista desligado de las cuestiones, porque hacer la transición energética es cara y muchas veces implica que la gente tenga costos adicionales. Por ejemplo, en Europa se ve mucho con las regulaciones, etcétera. Entonces, juntar el fin de mundo con el fin de mes implica eso, ¿no? Y yo creo que un tipo de algunos textos por ese lado que plantean una especie de socialismo democrático que recupera la discusión de los servicios públicos, de la salud pública, del transporte público, del salario mínimo, de las condiciones de trabajo, con el ambientalismo que plantea las cuestiones más civilizacionales, creo que por ahí pasa, pero claro, eso es teórico. Después, como pasa, hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, al final la política es un poco ir articulando la teoría con la experiencia, ¿no? Si no, sería fácil porque hay muchos textos, recetas podría haber, digamos, pero eh, me parece que el problema es cómo ir identificando procesos sociales que permitan, y vemos, bueno, que hay eh, una, una crisis tanto de la socialdemocracia como lo que se postulaba a la izquierda de la socialdemocracia en el caso europeo, y en el caso latinoamericano, hablamos menos de América Latina en general, pero yo creo que hay que insertar la crisis del kirchnerismo en la crisis de lo que llamó el populismo de izquierda, o de esas izquierdas nacional populares, etcétera, que gobernaron con una hegemonía impresionante. Hoy yo creo que si pensamos en la economía kirchnerista en el bicentenario, parece que estuviéramos hablando de hace 100 años. Y, Total. y eso se debilitó. Vemos, Bolivia está en una crisis brutal dentro del MAS, entre Arce y Evo, que es una especie de guerra civil interna en el MAS. Venezuela en una deriva muy autoritaria. Nuevas izquierdas como la de Boric, con dificultades para mostrar que son interesantes desde el punto de vista ideológico, pero con dificultades para cambiar las cosas. Entonces, ahí creo que hay una dificultad y no es fácil. Me parece que no basta solo con teoría, si bien la teoría obviamente es muy importante porque finalmente necesitamos entender el capitalismo actual para poder ver también estrategias de acción, ¿no? Para pensar, y también, bueno, y pensar el mundo más allá también de Occidente, porque, bueno, se habla poco a la izquierda de China, digo, ahí están pasando millones de cosas que están completamente fuera del radar y de lo que está pasando, ¿no? Para pensar, me parece difícil también pensar un proyecto más global sin incluir a China y a la India, son los dos países más poblados del mundo, ¿no? Pero bueno, Indonesia, no sabemos nada de esos países, ¿no? Y entonces creo que hay un Occidente que se siente en crisis de nuevo, como en los años 20, la crisis, esta decadencia de Occidente, y Asia que está como en otra lógica, ¿no? Pero que no terminamos de encontrarle la vuelta, creo todavía. La derecha no sé si se la encontró, pero bueno, viene por lo menos generando mucho ruido, ¿no? Por lo menos ganando elecciones. Así Y que, sobre bueno, todo porque ganó las elecciones, bueno, en Estados Unidos. Entonces, claro, eso es otra otra liga. escala, ¿no? Porque claro, gana Bolsonaro es muy importante, gana Milei, pero bueno, Milei qué sé yo, está en un país que tampoco incide tanto. Ahora vamos a ver, yo creo que todavía no tenemos claro nadie exactamente en qué va a consistir esta victoria de Trump a nivel geopolítico, a nivel de todo tipo de cosas, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, América Latina, todo, ¿no? O sea, digamos, Una y incógnita. para las nuevas derechas también, hoy todos saludaron, Marine Le Pen, todos trataron de pegarse al caballo ganador y estaban todos felicitando, festejando el triunfo de Trump. Veremos cuánto incide en los países, en el resto del mundo, ¿no? Esta victoria, se genera un tipo de ola que hasta ahora no la vimos. Vemos que crece la derecha, pero también decrece, etcétera. Si vemos una cosa más consistente ahora o no. Buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Lamentablemente se vienen tiempos interesantes, así que no vamos a Exactamente. dejar de leerte para intentar entenderlos y ojalá algún Bueno, día cambiarlos. Abrazo grande, muchísimas Pablo. gracias a ustedes por la invitación a esta charla.
Chao, Pablo, gracias. Chau.